estamos llegando ya a una fase final de un sistema mundial que ha durado la friolera de 6.000 años. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Qué sucederá después de esta guerra? Pues que vendrá una era de paz y de seguridad. Es bíblico todo. Todo lo que sucede en la tierra es bíblico. No es casual. Todo está en las Sagradas Escrituras. Igual que en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, pues hablaba bíblicamente, en el profeta Daniel. Mira el libro de Daniel. Que Daniel, el profeta de Babilonia, era judío, ¿no? Pero era el segundo en poder en Babilonia, profetizó por medio de un ángel que le dijo que escribiera lo que el ángel dijera, la marcha de las potencias mundiales. Una marcha de un mundo gobernado por potencia y siempre por alguna potencia que ha gobernado el mundo antiguo o moderno, ¿no? La primera, pues, Egipto. Es la primera potencia mundial bíblica. Egipto en tiempo antiguo, claro. Había Norteamérica, había Asia, había África, pero Egipto gobernaba el territorio antiguo conocido. Pasó. Recuerden que cómo pasó. La liberación de los judíos, de los israelitas, las plagas que Dios mandó por medio de Moisés, arrasando Egipto y arruinándolo totalmente. Y liberación del pueblo de Dios antiguo, los judíos, el pueblo hebreo. Segunda potencia mundial, Sirio-Fenicia. Una potencia que también después gobernó la parte de Mesopotamia, aquella parte antigua, ¿no? Antigua, y pasó. Fue destruida, pasó un tiempo, ¿no? Y le vino una potencia que destruyó aquella segunda potencia, Babilonia. Nabucodonosor, rey Nabucodonosor. Entonces, sin especificar muchos detalles qué pasó con Nabucodonosor, con el arca de la alianza, el templo de Jehová Dios que hizo Salomón en Israel, el poder de los israelitas, etc. Tercera potencia mundial. Desapareció. Porque luego, después de Babilonia, vino Medo-Persia. También destruyó a Babilonia, Ciro, el rey, en unión, dos potencias, Ciro y Darío, dos potencias, Medo-Persa, y acabaron con Babilonia. En una noche. En una noche. Recuerden el relato de Daniel, que estaba el rey de Babilonia festejando con los vasos sagrados del templo que había robado del templo de los israelitas, el templo de Salomón. Y entonces vino una visión de unas letras escritas en la pared por un ángel y el profeta Daniel le dijo, esto significa que esta noche acaba tu poder, porque has sido un mal gobernante y mal gobierno. Y en esa noche los medo-persas entraron en Babilonia, acabaron, mataron al rey, mataron a la corte, mataron a todos, menos a Daniel, claro, y empezó una potencia mundial. Pero pasó también, pasó. Vino con el tiempo, ¿y quién vino después? Grecia. De nuevo una potencia, ¿no? Griega. Alejandro Magno y todo aquello, ¿no? Que invadió toda aquella zona, incluso la India, Mesopotamia, toda aquella Israel, todas aquellas zonas. El mundo antiguo, ¿no? Y llegó hasta Rusia, hasta a todos los confines del mundo antiguo conocido. Grecia, los dioses griegos de aquella historia. Bueno, y murió. El rey de Grecia, Alejandro Magno, murió muy joven, estaba borracho y tal, y murió. Muy joven, 30 y tantos años, 33 años, 32, 33. ¿Y qué pasó? Que vino una potencia que dominó aquella zona. De nuevo, una sexta potencia. Roma. Roma. Entonces Roma, ya el imperio romano se hizo grande, ¿no? Y conquistó aquellas zonas todas. Y Roma, pues, fue un imperio inmenso. Llegó a España, llegó a Italia, naturalmente de Italia, ¿no? Y a Francia, a las Galas, a Alemania, Rusia, toda aquella zona era el imperio romano. Los dioses romanos, de nuevo. Pero apareció. ¿Y cuál es la última potencia mundial que vivimos? Angloamericana.
primero fue la conquista, bueno, ya digo, es tan largo de contar, pero la conquista de América, los primeros colonos, había gente allí, ¿no? Había millones de personas. En Sudamérica, en Norteamérica igual, indios, como sea, pero eran personas que vivían allí, ¿no? Y vinieron los colonos primero, españoles, con Colón, Magallanes, Hernán Cortés, etcétera, etcétera. Y luego los franceses, ingleses, tal. Y vivimos en la fase final de la última potencia que es existente, que domina, en cierto modo, el mundo. Aunque haya otras potencias, digamos, que no significan nada en relación con la última potencia mundial. Ahora el conflicto con Rusia, otros países, nada. Pero quien domina la situación mundial es Angloamérica. O sea, lo que diga América, lo que diga Inglaterra, la unión de ambas potencias es lo que domina el mundo. Y los demás obedecen, por las buenas, por las malas. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que antes de que esta séptima y última potencia acabe, acontecerán cosas grandes que cambiarán el mundo, que cambiarán toda la faz de la Tierra. ¿Qué va a pasar? ¿Otra guerra mundial? ¿Una bomba atómica? ¿Un desastre? ¿Un meteorito? Cualquier historia que se invente. No. Descubrimientos que transformarán toda la Tierra completa. O sea, será un expandir de todo lo que las antiguas potencias mundiales no podían conquistar, porque claro, en Egipto no conocían nada de América, de Sudamérica o Norteamérica, de nada, y otras potencias menos todavía, ¿no? O sea, era la zona territorial aquella que todo empezó allí en el Edén, lo que hoy es, digamos, Irak, Irán, toda aquella zona era situado el jardín del Edén, donde estaba el territorio. Todo empezó allí, pero se extendió por toda la Tierra poco a poco, y hoy el planeta. ¿Pero qué va a pasar ahora? Descubrimientos. ¿Y qué son estos descubrimientos? Que voy a sacar con la ayuda de Dios. Sacaré gigantes dentro de rocas. Son sarcófagos que están por todo el mundo. ¿Qué significa? Que el mundo se trastornará, pero para bien. Las organizaciones que han mentido y han estafado a la humanidad son las que caerán. Porque la gente se consternará de decir, Dios mío, ¿cómo no sabíamos esto? El mundo entero será una sensación de Dios. Pero si están por todo el mundo, pero qué astucia, qué organizaciones como la UNESCO lo sabían y lo callaron. ¿Con qué fin? Ambas manos llenas de dinero, de donaciones, subvenciones y regalos. Siempre el dinero por medio, ¿no? Lo cual era un objetivo, decir que todo viene de evolución. O sea, enseñar a la gente que no hay nada, que no hay un Dios de nada. Hasta este Papa dice que no hay Dios, la evolución es lo que hay, ¿no? O sea, que no hay nada, que es la evolución y que el hombre pues está ahí como sucesos de millones y millones de años de evoluciones y monstruos y tal, y llegó a ser un ser humano. Y los animales igual, ¿no? Evoluciones, millones, millones. Una mentira que ha cundido en toda la tierra. Se desbarata con ese simple descubrimiento. Pero es que hay más. Sacaré dinosaurios también. No están vivos, están en estado de letargo, pero están. El cuerpo, como Mona Lisa de la Apolo 20, aquella mujer en la luna, que también diré quién es esa mujer, porque estaba allí, quién la metió allí en esa nave gigantesca y quién construyó aquella nave, con qué fin, que no han dicho nada tampoco, lo callan todo, lo callan por temor a que un solo descubrimiento, ¡pum!, desbarate todo un imperio mundial. ¿Y qué más? ¿Qué más? El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, una vez más, el temor de muchas naciones que saben que el Arca de la Alianza hará justicia. La hacía en el antiguo Israel, la hacía. Cuando los levitas, eran el pueblo de Israel, los judíos, había una guerra, sacaban el arca de la alianza a hombro. 4 levitas sacaban el arca que hizo Moisés allí al pie del monte Sinaí, ¿no? El arca de la alianza de los judíos. Y el arca de la alianza metía una de luz, de energía, y acababa, se volvían locos los enemigos, se mataban entre ellos. ¿Y qué más? La cueva de Hércules. Una vez más, la cueva de Hércules da miedo a mucha gente porque es un cronovisor. Como decían los judíos y árabes, hay muchos escritos, ¿saben? Que Salomón tenía un espejo mágico, que miraba cosas allí y pedía, y salían cosas que habían sucedido en el pasado y las que sucederán en el futuro. Interesante, ¿no? Protegida por un robot gigantesco, que protege durante miles de años
que nadie entre en la cueva del Hércules, sino la persona escogida. Y la llegada, aparición en escena del profético gran monarca, Alberto Canosa, descendiente directo del rey italiano Alberto Canosa, que empezó con visiones de que aparecía en el tiempo de fin en España un personaje denominado el gran monarca, que revelaría todos los misterios, que haría grandes acciones, que haría un haz de luz, de información, y enriquecería el país y se extendería por todo el mundo, y que daría a conocer con exactitud milimétrica quién es el Dios verdadero, cuyo nombre es Jehová. Como dice el Salmo, se cumplirá en esto el Salmo 83, 18, escrito por David, que dice, para que toda la gente conozca y sepa que tú, cuyo nombre es Jehová, tú eres altísimo sobre toda la tierra. O sea, hay en la tierra miles, yo no sé, cientos, miles de religiones, pero cientos de ellas, ¿no? Diferentes, ¿no? Que, claro, cobran bastante bien, ¿no? O sea, el negocio de la religión es como un negocio cualquiera, ¿no? Un negocio vendiendo parcelitas de cielo y cosas así, ¿no? Desaparecerán para siempre. Hoy se trata de, como huelen que esto se acaba, se tratan de formar un blog de todas las religiones, unión de fe. En Israel un pequeño templo en miniatura, a la manera de Salomón, y allí el que tenga cualquier religión, pues todas juntas, todo como una empresa, muchas secciones, digamos sucursales, pero una empresa con un factor común, pues todos, o hermanados. No, no. La religión verdadera no se hermana con el resto. No, eso Jesucristo, por ejemplo, el Hijo de Dios, no se hermanaba con los fariseos, ni con otras religiones. No, nadie viene al Padre, dijo Jesucristo, sino por mí. O sea, no por Buda, ni por Confucio, ni por Brahma, ni Jehová Dios. En la Biblia viene el nombre de Dios más de 7000 veces. Muchas veces le han cambiado, le han quitado el nombre, ¿no? Decir Señor no es un nombre, es un adjetivo. Que todo el mundo tiene que llegar a conocer que previamente en la cueva de Hércules está en varios idiomas el nombre de Dios. En hebreo, en arameo, en español, en otros idiomas. Y todo el mundo verá quién es el nombre de Dios. Que el arca de la alianza y la cueva de Hércules, claro, decir, por ejemplo, la cueva de Hércules la hizo Salomón, que era judío, y se mandó a Toledo a comisionar para hacer una cueva, un recinto, un robot construido por Salomón impecable, indestructible, para que conserve y proteja el arca de cualquier extranjero que intente llevársela. Y el arca de la alianza la hizo otro judío, Moisés. Es decir, todo el pueblo israelí englobado, que era entonces el pueblo de Dios, para hacer ciertas obras que serían manifiestas en el tiempo del fin. En Egipto, que fue el segundo en poder, era José, que era judío, el hijo de Jacob, que luego llevó a su pueblo, a su padre, a toda su familia, y empezó el pueblo de Israel en Egipto. Digamos, en Babilonia, el profeta Daniel era judío, que fue el segundo porque era también visionario. Podía descifrar enigmas, misterios que nadie podía entender. Y así sucesivamente. Y el gran monarca, quiere decir, yo, con la ayuda de Dios, haré revelar todos estos misterios. He dicho los más importantes. Mucha gente piensa, ya está ahí. No, con eso ya está, no. Porque eso será la catapulta. Eso será un trastorno de que el mundo sepa que ha sido mentido todo. Y que todo hay que reescribir la historia verdadera de la humanidad. Y que la gente tiene esperanza. Que no somos monos. Que no somos millones de años de evoluciones. Que no somos efecto de una casualidad ciega, de un Big Bang que no saben. No. Toda la obra manifiesta es una obra de Dios perfecta. El universo infinito, la tierra, la belleza y en la tierra, las obras de la tierra, aves, peces, pájaros, animales, árboles, humanos. Es una obra, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Estamos hechos para la eternidad y vamos a vivir eternamente. Esas verdades han sido ocultadas, porque también en la Biblia dice que Satanás, que son ángeles rebeldes contra Dios, ángel Satanás es un adjetivo, que es resistidor, denomina o rebelde o traidor. Se rebelaron y vinieron a la tierra y tuvieron gigantes. Se demostrará por esos gigantes
quiénes los hicieron, que no los quiere enseñar, que ya he dicho 1000 veces que la UNESCO mandó quemar en secreto cientos de cajas con esqueletos de gigantes que hallaban dentro de los almacenes smithsonianos en Norteamérica. O sea, un delito, una vez más, que hay que juzgar contra los derechos de la raza humana entera. Y eso 1000 cosas más. Lo cual quiere decir que después de esto, esta guerra actual, que es profética también, la liberación del pueblo de Ucrania es profético. La profecía bíblica del libro de Daniel, capítulo 11, versículo 40, la embiste del rey del sur, las potencias democráticas, europeas y norteamericanas, contra el rey del norte. Y ganará el rey del sur. Se os pueden apostar. Ganará, invadirá y someterá también la tiranía de estos personajes asesinos de niños, déspotas bueno, y dictadores. Dios se emplea en los gobiernos. Los pone o los quita. Cuando no funciona. Ha sido siempre así. En el libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, que también era judío, Romanos, capítulo 13, versículo 1 a 4, explica lo siguiente de los gobiernos, lo que está pasando y lo que va a pasar. Dice, toda alma, o sea, toda persona, el alma que dice el ser humano vivo, está en sujeción a las autoridades superiores, o sea, cualquier autoridad que haya. Porque no hay autoridad, dice el texto, no hay autoridad, a no ser por Dios, porque Dios coloca a los gobiernos en sus posiciones relativas, o sea, hoy están, cuando no funcionan se quitan y ponen otro, porque son ministros de Dios, puestos por Dios. Por eso dice el texto, llevan la espada, los militares, los policías, los servicios de seguridad, los servicios de información, lo que quieran, la espada, para castigar el mal y premiar el bien. Por lo cual, si alguien se mete o arremete contra los gobiernos puestos por Dios, está oponiéndose al arreglo de Dios, dice el texto, y recibirá castigo para sí mismo. O sea, Dios pone a los gobiernos, Dios los quita. Y estos gobiernos que hacen daño a la humanidad terminarán mal. Porque cuando Dios reprende a alguien, lo reprende severamente. ¿Cómo reprendió a Egipto? Por el mal que hizo a los judíos. Los quería asesinar a todos, a los niños, a todos. ¿Cómo terminó las plagas con todo Egipto? ¿Cómo terminó el faraón con los militares en el Mar Rojo ahogados? ¿Cómo terminó Egipto? Un desierto de ruina y cadáveres. Así termina el que se opone a la voluntad de Dios. Los descubrimientos serán la catapulta final directa hacia el Armagedón final, la guerra de Dios, para liberar a la humanidad de demonios y de gentuza que no merecen la vida. La liberación de la raza humana está en las puertas.